iglesia más. Hoy declaramos de que hoy Dios rompe cadenas. Hoy Dios va a sanar corazones y sobre todo va a despertar propósitos. ¿Cuántos lo creen? Que se escuche ese amén fuerte. Bueno, pues preparemos nuestro corazón, dejemos a un lado las distracciones, eso que no nos deja escuchar, y permitamos que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a estirarnos un poco. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso, que se escuche el fuerte aplauso, para recibir al profeta Antonio Guillén, que nos trae este poderoso mensaje. Dios les bendiga, jóvenes, de una manera muy especial. Vamos a tratar de ser puntuales con lo que queremos hablarles en esta mañana, con lo que nos han asignado. Vamos a estar hablando un tema muy interesante. Puede tomar su lugar, tome su lugar. Vamos a estar hablando con el tema libre, restaurado y enviado. Diga conmigo, libres. Dígalo conmigo, libres, restaurados y enviados. Ok, vamos a meditar unos minutos en esta palabra. Quiero leer un verso en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Si está allí conmigo, busque, si trae su Biblia, busque por favor esa cita. Juan, capítulo 8, verso 32. Quiero que me regale su atención, por favor, unos minutos. Juan capítulo 8, verso 32. Ok. Le vamos a dar lectura a este verso que es muy conocido, que es muy poderoso y que este mensaje yo sé que nos va a bendecir en este día. Amén. Ok. Le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Vamos, dígalo una vez más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dígalo conmigo, libres. Levanta tu mano derecha ahí conmigo, por favor, donde estás. Y di estas palabras: Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te ruego que hables a mi vida, a mi espíritu, a mi corazón, Dios. Dile: Padre, obra en mi vida, trayendo rompimiento, restauración, trayendo vida, Señor. Amén y amén. Ok, quiero unos minutos hablarte acerca de algo muy interesante. Y me gusta mucho algo que Jesús dijo, porque estas son palabras de Jesús. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia dice en este mismo capítulo de Juan, capítulo 8, verso 36, que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Díganlo conmigo, libres. Y quiero que entiendas algo, porque cuando hablamos de esclavitud tenemos que entender que existen diferentes formas de vivir esclavizado. Pero te voy a mencionar dos que son muy claves. La esclavitud tiene que ver con estar privado de tu libertad. Dígalo conmigo, privado de la libertad. Es decir, que una persona que está esclavizada no puede ir a donde quiere ir, porque no puede, ya que está encerrada en algún lugar sin salida. Encerrado en algún lugar sin salida. Hay una esclavitud que se llama esclavitud física. Diga conmigo, esclavitud física, que son todas aquellas personas que están fuera de su control y su dominio, el ir a donde ellos quieran, poder caminar a donde ellos quieran ir. Entonces, cuando hablamos de una esclavitud física, hablamos de que no podemos tener voluntad para decidir qué hacer, ni cuándo hacerlo, ni a dónde ir. Pero también hay una esclavitud que es la más tremenda de las que puede haber en este tiempo, y se llama la esclavitud del alma. Diga conmigo, esclavitud del alma. Porque esclavitud es vivir bajo el control, el dominio, la autoridad de algo, de alguna fuerza mayor que controla tu vida. Y tú tienes que saber algo, joven.
Eres cuerpo, alma y espíritu. Diga conmigo, yo soy. Diga conmigo, soy un alma, vivo en un cuerpo y tengo un espíritu. Dígalo más fuerte, soy un alma, vivo en un cuerpo y tengo un espíritu. Te voy a decir algo, el enemigo no solo quiere esclavizarte humanamente, físicamente hablando, carnalmente, sino que el enemigo quiere esclavizar tu alma, porque usted tiene que saber, joven, que Satanás quiere el alma de cada uno de los que estamos aquí. Él quiere que tu alma se pierda. Él quiere llevarse tu alma al infierno. Y yo quiero que entiendas algo, porque David en el Salmo 142 verso 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. Diga conmigo, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Quiero que entiendas algo. El alma del ser humano es su voluntad, sus emociones, son sus pensamientos, su mente. Dígalo conmigo, el alma es la mente, las emociones y las voluntades del ser humano. Escuche algo, cuando el enemigo logra aprisionar tu mente, tu voluntad, cuando el enemigo logra esclavizar tus emociones, él va a gobernar y va a dominar y va a hacer contigo lo que quiere. Por eso te voy a decir algo, esta mañana, este día 24 de julio, estoy seguro que es un día donde Dios va a traer un rompimiento sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu ser. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Yo creo que hoy Dios va a romper en tu vida toda maldición, toda atadura, todo yugo de esclavitud, para que puedas cambiar y puedas ser diferente en la vida. ¿Alguien dice amén? Escuche algo, porque la Biblia revela que a través del conocimiento de la verdad seremos liberados. Dígalo conmigo, el conocimiento de la verdad me va a hacer libre. Y yo quiero que tú medites en algo que ha sacudido mi vida, porque la realidad es que mucha gente ya ha escuchado de Jesús, ha leído de Jesús. Por ahí tal vez ha escuchado algún canto que hable de Dios, de Jesús, porque lo que el texto está diciendo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y yo he dicho algo: ¿cómo es posible si la gente tiene noción y conocimiento de Dios, de Jesús, siguen viviendo la misma condición? No pasa nada en sus vidas. Vienen al Congreso, salen del Congreso de la misma manera, ya escucharon de Jesús, les predicaron, cantaron a Jesús, pero siguen iguales. No hay libertad en sus vidas, no hay un cambio, no hay una transformación. Y te voy a decir por qué. Porque lo que el texto dice: y conoceréis la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el texto está diciendo: conoceréis a Jesús, entonces Jesús te va a hacer libre. Ahora quiero que vaya más profundo, porque conocer en la Biblia no es solo saber, no solo es tener el conocimiento de algo en la mente o noción acerca de algo. No, conocer en la Biblia tiene que ver con una relación íntima. Por ejemplo, la Biblia dice: y conoció Adán a Eva su mujer, y nació Caín, y nació Abel, y nació Set. ¿Me está escuchando? Para que usted entienda cuándo va a haber libertad en su vida. En otras palabras, la libertad va a empezar cuando tú entres en un contacto con Jesús, cuando tú empieces una relación con Jesús, cuando empieces a vivir en una comunión con Jesús, cuando empieces a vivir en una vida de oración, cuando empieces a vivir una vida rendida ante Jesús, cuando empieces a abrir el corazón a Jesús para que Él viva, Él entre, para que Él more dentro de ti. Entonces es allí cuando va a haber un rompimiento y vas a ser libre de todas las cadenas y de todas las ataduras que hay en tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Escuche algo, porque es aquí donde yo entendí todo el secreto de por qué mucha gente sigue atada. Sí, porque mucha gente sabe hasta los cánticos, sabe hasta la Biblia, pero no todo el mundo tiene una relación con Jesús. Y lo que el texto está diciendo: todo aquel que tenga una relación con Jesús, Jesús lo va a hacer libre. ¿Alguien dice amén? Ahora, diga conmigo: voy a ser libre cuando empiece una relación con Jesús. Por eso la Biblia dice: si el Hijo de Dios te libertara, vas a ser verdaderamente libres. Vas a dejar de practicar los mismos errores, pecados, faltas, debilidades que tienes. Es más, yo he dicho algo, porque cuando una persona comete el mismo error más de 2 veces, en su vida no hay libertad. En su vida
no hay convicción de fe, en su vida no hay un verdadero arrepentimiento, en su vida no hay una verdadera conversión. Y hoy Dios te trajo este 24 de julio hasta Escárcega, Campeche, para decirte que Él quiere hacerte libre de todas las ataduras y de todas las cadenas que hay en tu vida, joven. Dios quiere romper las maldiciones y Dios quiere romper los patrones de conductas errados que tienes. ¿Está aquí conmigo? Escuche algo, porque cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que muchas personas, incluso naciones, pueblos enteros, fueron esclavizados. Y la esclavitud es una de las formas del enemigo interrumpir el propósito de Dios con el ser humano. El enemigo a través de la esclavitud atrasa en la vida del ser humano el propósito que Dios tiene para su vida. Es decir, que cuando alguien vive como esclavo, no se va a cumplir su propósito por ese tiempo que vive como un esclavo. Ese tiempo no va a poder alcanzar las promesas de Dios. Sin embargo, yo te tengo buenas noticias, porque el apóstol Pablo habló en Gálatas capítulo 4 versículo 7 y dijo: así que ya no eres esclavo. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: ya no eres esclavo. Dile a alguien: ya no eres esclavo. Pablo dice: así que ya no eres esclavo, sino que ahora eres hijo de Dios, y por medio de Cristo Jesús también somos herederos de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora quiero decirte algo. Israel fue esclavizado 430 años. Israel tenía una promesa para habitar en una tierra prometida llamada Canaán, pero estaba esclavizado en Egipto bajo un yugo de esclavitud del faraón. Puede ver a un José soñador, pero metido en una cárcel, con sueños, pero estaba privado de su libertad en una prisión. Usted puede ver a un David en la Biblia que estaba ungido para ser el rey de una nación llamada Israel, pero que aunque estaba ungido y le habían dado una profecía y una palabra de parte de Dios, él estaba esclavizado en el alma. Él no era libre en el alma. La Biblia dice que Herodes logró meter a Pedro y a Jacobo a la cárcel. Y eso me llama mucho la atención, porque Hechos 12 dice que Pedro y Jacobo, apóstoles del Señor, que predicaban el evangelio, fueron metidos a una prisión, a una cárcel por Herodes, porque era la única manera de que los iba a detener para que no predicaran el evangelio. Si usted llega a la Biblia, Hechos capítulo 16, dice la Biblia que después de haber azotado mucho tiempo a Pablo y a Silas, los metieron en una cárcel y los privaron de su libertad en un calabozo oscuro y les pusieron los pies en el cepo. Quiero que entiendas algo. Satanás, para detener tu propósito, para detener tu asignación en la tierra, te va a querer esclavizar. ¿Me está viendo? Yo sé que hay jóvenes aquí con grandes ministerios, con grandes talentos, con grandes futuros. Sé que hay jóvenes aquí con grandes sueños. Sé que hay jóvenes aquí con grandes promesas de parte de Dios, pero que hoy están viviendo con una esclavitud terrible, que hoy no tienes libertad. Mas la Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Así que yo quiero declararte esta palabra. Hoy es el día donde Dios va a traer un rompimiento y Dios te va a hacer libre de toda atadura, de toda cadena. ¿Alguien lo puede creer? Yo creo que hoy el poder de Dios te va a hacer libre en el alma, te va a hacer libre en el espíritu, te va a hacer libre en todo tu ser. ¿Por qué? Porque Satanás asigna, escucha esto, asigna espíritus para atacar tu cuerpo. Asigna espíritus para atacar tu alma, depresión, ansiedad, la mente, las emociones. Asigna espíritus para atacar tu cuerpo, tu salud, tus fuerzas. Envía la pereza, el sueño. Envía cosas a tu cuerpo para dañar tu cuerpo, para esclavizarlo, para tenerlo en el suelo, para tenerte desanimado, controlado. También Satanás envía ataques espirituales para que el espíritu que tenemos, que es con el que nos conectamos con Dios, no tengamos una vida espiritual fuerte y no podamos cultivar una vida espiritual en la presencia de Dios. En otras palabras, tú tienes que saber que Dios te va a hacer libre hoy en el alma. Dile al que está a tu lado: vas a ser libre del alma. Dile: vas a tener libertad en física y vas a ser libre en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un codazo al que está a tu lado y dile: Dios te va a hacer libre en el alma. Vas a ser libre dile: libre en todo tu ser. Y vas a poder servir a Dios, y vas a levantarte, y vas a cambiar tu vida, y va a cambiar tu forma de hablar, y vas a ser diferente a partir de ese día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche algo, porque déselo fuerte si es para Dios. Quisiera revelarles un secreto muy poderoso. Israel vivió esclavizado en Egipto. José estuvo esclavizado en una cárcel en Egipto.
David fue esclavo en el alma. Pedro fue esclavo en una cárcel donde Herodes lo metió. Pablo y Silas fueron esclavizados en Macedonia. Pero yo te voy a decir algo, todos tenían un propósito en la vida y Dios los libertó y salieron de las cárceles. Y si ellos salieron, el pueblo de Israel salió de Egipto, yo declaro en fe que tú también vas a ser libre por el poder y por la mano de Dios en este día, joven. Yo creo que también Dios va a traer libertad para ti en este día. Alguien diga amén conmigo. Ahora, escuche esto, diga conmigo, todos fueron esclavos, pero también fueron liberados. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué produjo la libertad en sus vidas? ¿Qué fue lo que trajo un rompimiento? ¿Alguien sabe lo que dice el texto muy conocido de Jeremías 33:3? Diga conmigo, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, dice Dios, y ocultas que tú no conoces. Quiero que entienda algo. Cuando Dios le habla al profeta Jeremías este versículo muy poderoso, Jeremías no estaba acostado en su cama, Jeremías no estaba descansando en su casa. Quiero que usted sepa lo que dice Jeremías 33:1 y versículo 2. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que formó la tierra y la firmó sobre los ríos. Jehová es mi nombre. Dice la Biblia que estaba Jeremías en el patio de la cárcel, meditando, triste, angustiado, desesperado, preocupado. Vino la palabra de Dios a Jeremías estando en un momento de prisión, de cárcel, esclavizado, porque el rey en turno lo había metido a la cárcel. Entonces Jeremías estaba como esclavo en una cárcel y Dios le habló allí y le dijo, clámame y te voy a responder. ¿Sabes algo? Lo único que va a traer un rompimiento en tu vida se llama un clamor. Dígalo conmigo, un clamor. ¿Sabes por qué le digo esto? Éxodo capítulo 3 versículo 9 dice que Moisés estaba pastoreando ovejas en el desierto y se le apareció la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies. Y le empezó a hablar y le dijo, ¿sabes por qué? Porque te voy a usar para libertar a la nación de Israel, porque Israel ha clamado y el clamor de Israel, diga conmigo, el clamor de Israel ha subido delante de mí, dijo Dios. ¿Sabes por qué Dios libertó al pueblo? Porque Dios le dijo a Moisés, el pueblo ha clamado y escuché su clamor y lo voy a liberar. Si usted va a la Biblia, el Salmo 142 es una oración de David estando en una cueva, estando angustiado, en depresión, deprimido, triste. Aquel que había ungido para ser rey estaba en una crisis. David estaba en crisis, David se quería morir, David andaba escondiéndose, andaba huyendo porque lo iban a matar, mas David tenía un llamado poderoso. Sin embargo, David estaba allí y escribió un salmo, el 142, una oración para que Dios lo libertara. ¿Me está oyendo? Ahora le voy a decir algo. La esclavitud de David era más profunda, porque no tenía que ver solamente con no poder ir a algún lugar, sino que la esclavitud de David había trascendido al alma, al grado que él ya no podía ni adorar a Dios, ya no podía alabar, bendecir, exaltar, cantar a Dios. Y yo quiero que entiendas algo, porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. En Mateo, él dijo en el capítulo 11 verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo te traigo noticias de parte de Dios, joven. Solo hay alguien que puede liberar el alma. Y te voy a decir con todo respeto para los médicos. Los médicos pueden tocar y hacer algo por tu cuerpo, pero no pueden hacer nada por tu alma. Los psicólogos pueden acomodar y ordenar tus pensamientos, pero no pueden entrar dentro de los pensamientos. ¿Me está oyendo? Porque te voy a decir algo, solo hay un médico del alma. Solo hay alguien que puede liberar el alma. Solo hay alguien que puede sanar el alma. Se llama Jesús. Por eso Jesús vino a morir por todos nuestros pecados y a redimir nuestras almas a través de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien que me está escuchando aquí hoy? Así que yo quiero decirte algo. Solo en Jesús hay poder para que tu alma sea libre. Y por eso David dijo, levanta tus manos y di conmigo, saca mi alma. Dígalo conmigo, Dios, en el nombre de Jesús, libera mi alma de la cárcel para que pueda ser libre para adorar tu nombre, para servirte. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Sabe? La Biblia dice en Hechos 12:5 que Pedro está en la cárcel custodiado, lo van a matar, está esclavizado, Herodes lo va a matar.
pero que la iglesia, diga conmigo, la iglesia oraba sin cesar por él. O sea, había personas del cuerpo de Cristo, los hermanos de la fe, que no dejaron de orar por Pedro y clamaron a Dios toda la noche. Y Dios envió un ángel y Dios sacó a Pedro de la cárcel y Dios lo liberó. Porque cuando hay clamor hay rompimiento, donde hay oración hay libertad. Cuando hay oración se rompen cadenas. Cuando hay oración se rompe toda obra del diablo. Cuando hay oración en tu vida, eres libre de todo lo que el diablo ha enviado para dañar tu vida, para dañar tu alma, tu corazón, tu mente, tus emociones. ¿Me estoy oyendo? Eres libre de la ansiedad, de la depresión. Eres libre del miedo. Eres libre de toda obra del enemigo. Y yo quiero que entiendas esto, porque lo mismo pasó cuando usted lee la Biblia. Hechos 16:25 dice: y orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios a la medianoche, vino de repente un terremoto y sacudió la cárcel y se abrieron las puertas y fueron libres. Diga conmigo, el clamor es el que trae el rompimiento. Dígalo conmigo, el clamor trae la libertad a mi vida. Si usted está cansado de lo mismo, joven que está aquí, vine a decirte de parte de Dios. Dios me trajo desde Tabasco para decirte que si quieres un cambio tienes que clamar, porque hasta que Israel no clamó, Dios no lo libertó. La Biblia dice: Dios sabe de qué tienes necesidad, pero Dios es tan caballeroso que Dios está esperando a que tú abras tu boca y tú le abras el corazón y que te humilles y que le pidas, porque sus oídos están atentos al clamor de los hombres en la tierra que le claman, que le piden, que se humillan ante Él. ¿Alguien me está escuchando aquí hoy? Así que dile al que está a tu lado: Dios te quiere hacer libre. Dile a alguien: Dios quiere que seas libre. Porque cuando vives como esclavo, nunca podrás lograr lo que Dios dijo. Pero cuando vives como un hijo, eres heredero de Dios. Caminas con identidad, con legalidad. Entonces yo quiero que entiendas en este día algo. Hoy Dios quiere romper toda esclavitud en tu vida para que empieces a vivir una vida diferente en Dios, para que ahora empieces a vivir una vida nueva en Él. Y el tema es libres, restaurados y enviados. Dígalo conmigo: voy a ser libre si conozco a Jesús, si empiezo en una relación con Él. Cuando usted empieza una relación con Jesús y empieza a orar y empieza a buscar y adorar y empieza a conectarse en una comunión y se une con el Espíritu, en uno con Dios, entonces allí toda obra del enemigo se rompe y se acaba en tu vida. Ahora te voy a decir algo: después que soy libre, ¿qué sigue? Porque sí, ya Dios limpió mi alma, limpió mi ser, limpió mi corazón, limpió mi cuerpo, mi mente, mis emociones. Sí, ya soy libre, pero ¿qué sigue? Ahora sigue ser restaurado. Diga conmigo: restaurado. Dile, profetiza, saca tu dedo profético y dile al que está a tu lado: Dios te trajo para restaurarte. Vamos, dile a alguien: Dios te va a restaurar hoy. Y la palabra restaurar, todo lo que tiene el prefijo re en la Biblia, tiene que ver con volver a ser nuevo, con volver al diseño original de Dios. ¿Alguien está aquí? Es decir, que cuando hablamos de restaurar es que hablamos de que algo tiene que volver a su inicio. Algo tiene que volver a donde comenzó, a su diseño, forma original de Dios para su vida. Y yo quiero decirte que el hombre tiene un diseño delante de Dios. Usted tiene un diseño delante de la presencia de Dios. Dios lo creó a usted para algo especial. Y quiero que entiendas algo, porque me encanta hablar de esto. Dios quiere que nosotros seamos transformados, renovados, restaurados, con una mente nueva. Que nuestro espíritu sea renovado, que nuestro ser sea completamente nuevo en Él, que podamos nacer de nuevo y ser personas nuevas en Él, y que podamos empezar una nueva vida en Él. ¿Alguien me sigue aquí? Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere que te conviertas en lo que Él dijo en los cielos de ti. Dios quiere que tú te conviertas en lo que Él habló de ti en la eternidad. Mire lo que le voy a decir, jóvenes, porque muchos jóvenes vienen, Dios los liberta, pero la Biblia dice que si usted no mantiene su vida renovándose en Dios, buscando a Dios, Satanás va a buscar 7 demonios más fuertes y va a venir y va a encontrar tu vida limpia y se va a meter allí, y la condición va a ser peor. Yo recuerdo que mi hermano es mi pastor, y hace un tiempo atrás, unos años, llegó una persona y dijo que quería ser libre y adoraba la muerte, y oramos, se endemonió, oramos por la persona, pasó algo terrible,
Después de algunos minutos quedó libre su cuerpo. Yo lo único que le dije: Dios te hizo libre, ya te perdonó, rompió el pacto, vomitó sangre, fue algo terrible. Había hecho un pacto con la muerte, adoraba a la muerte, vivió una vida terrible. Dios lo hizo libre. Yo solo le dije algo: lo único que puedes hacer es agradecerle a Dios, sirviendo y entregando tu vida y llenándote de su presencia y renovándote en Él y restaurado en Él. Te vas a convertir fuerte en la área donde eras débil. Porque te voy a decir algo: el área donde el diablo te ataca es en el área donde Dios te va a usar. Escuche bien eso: en el área donde más te cuesta es en el área donde Dios te va a usar y te va a hacer fuerte. Sin embargo, por eso es importante que seamos restaurados, para que no volvamos a repetir los mismos errores. Cuando Dios te libera pero no eres restaurado, vas a regresar a lo mismo, vas a volver a lo mismo y va a ser peor. Yo pareciera que le diga a esa persona: vete al mundo y vuelve a hacer lo mismo. Hoy está 7 veces más peor que esa vez. Yo se lo dije: no vayas a cometer ese error, porque Dios te está haciendo libre, pero no puedes volver atrás. Dile al que está a tu lado: no podemos volver atrás. Si Dios te hace libre, ahora es el tiempo de que tú te restaures, de que tú te afirmes, que pongas tus pies en la roca que es Cristo, que a partir de ahora empieces a vivir agradecido y te consagres para Él, y ahora le sirvas a Él, y ahora hermanos, y ahora te empieces a meter a su presencia y a llenar de Él, para que tu vida ya no vuelva a ser la misma nunca más. ¿Sabes por qué me gusta hablar de restauración? Porque Dios es un Dios que agarra de lo vil y transforma algo vil en algo valioso. Usted ha leído que Moisés a sus 40 años fue un asesino. Usted sabe eso. Le quitó a una persona la vida. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, Números capítulo 12 versículo 3 dice que entre todos los hombres de la tierra no había un hombre más manso que Moisés. Moisés, dice de Números capítulo 12 versículo 3, que era el hombre más manso, más pacífico, más tranquilo de toda la tierra. Pero el Moisés de Éxodo era asesino. Entonces, ¿cómo usted me va a explicar a mí que un hombre ahora es el más manso de toda la tierra, pero que días antes, años antes, tiempo antes había matado a alguien? Y le voy a decir algo, porque esto es fuerte. No solo lo mató, dice la Biblia que todavía lo sepultó. Mire la sangre fría de Moisés. Matar a alguien porque se enojó, porque le estaba haciendo algo a su pariente. Entonces, a los hebreos que eran de su propia sangre, a él le molestó y lo mató. Entonces él viene y cobra venganza por su propia mano, lo mata, lo entierra, lo esconde debajo de la arena, lo sepulta, y después se va como que no hubiera pasado nada. Sin embargo, lo vieron, lo descubrieron. Y yo quiero que entiendas algo: el carácter de Moisés, la vida de Moisés no era la que Dios quería, no estaba en la condición para ser usado por Dios. Por eso Dios lo tuvo que moldear, procesar, Dios lo tuvo que restaurar, y ahora lo convirtió en el hombre más manso de todos los hombres de la tierra. Ahora es el hombre con el carácter más tranquilo, más pacífico que hay. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando eres restaurado, Dios te hace fuerte en las áreas donde eras débil. Dios te hace fuerte en las áreas donde antes fallabas. ¿Alguien me está escuchando? Dios te empieza a usar en el área donde antes eras débil, porque todo lo que usted vence, sobre todo lo que usted vence, usted recibe autoridad. ¿Me está oyendo? Sí, usted recibe autoridad de acuerdo a los procesos que usted vive, de acuerdo a las cosas que usted vence en la vida. Y eso es poderoso, porque Moisés ahora se convirtió en un profeta, porque ahora Moisés se convirtió en el líder de una nación, porque ahora Moisés es el mensajero de Dios en la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque ya es un hombre restaurado. Así que yo creo que en este tiempo Dios te va a restaurar a ti, y Dios va a cambiar tu mentalidad, tu corazón, y Dios va a hacer de ti un hombre, una joven diferente. ¿Alguien dice amén? Escucha por qué le digo esto. Porque muchos de los hombres de la Biblia no calificaban para ser usados por Dios. Y tú tal vez hoy, por tu presente y tu realidad, sientas que Dios no va a hacer nada contigo. Pero te voy a decir algo: Dios es un Dios que sabe restaurar, y que Él cumple sus diseños eternos en nosotros. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 11: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Diga conmigo: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y te voy a enseñar un principio que tienes que guardar en tu corazón.
Nunca fue un plan de Dios que un hombre reinara a su pueblo. Siempre el plan de Dios es y ha sido y va a ser que Dios quiere reinar a través de su Hijo Jesús en el corazón del ser humano. ¿Me está oyendo? Diga conmigo, el reino de Dios es el gobierno de los cielos. Dígalo conmigo, el gobierno de los cielos. Diga conmigo, el poder de Dios es la fuerza y la habilidad divina de Dios para obrar en mi vida y a través de mi vida en la tierra. Se lo voy a volver a repetir. El poder de Dios es la fuerza, la habilidad divina que proviene de Dios para obrar en la vida del ser humano y a través del ser humano en la tierra. Y la gloria la gloria de Dios es la pesada presencia divina de Dios. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque solo cuando el reino de Dios, el poder y la gloria de Dios llegan a tu vida, serás verdaderamente restaurado. Serás restaurado completamente en tu vida. ¿Y sabes cómo se cumple toda esa palabra? El reino de Dios llega a tu vida, el gobierno de Dios llega a tu vida cuando crees en Jesús. ¿Cuántos ya creyeron en Jesús aquí? ¿Cuántos ya creyeron en Jesús? Cuando tú crees en Jesús y reconoces que Jesús es tu Rey, Salvador y Señor, entonces allí el gobierno de los cielos está sobre tu vida. ¿Y qué pasa cuando el gobierno de Dios viene a mi vida, predicador? Lo que viene es que ahora todo el ejército del cielo va a estar contigo, los ángeles. Desde ese momento el Padre se vuelve tu hijo. Dios, el Padre te vuelves un hijo de Dios. El Padre se vuelve tu cobertura, tu protección, tu sustento. El Padre empieza a cuidar de ti. El Padre empieza a tener atención de ti. Entonces el Padre empieza a atender tu necesidad. Y yo quiero que entiendas algo. Dios quiere que vivas bajo el gobierno de los cielos, porque hay un gobierno de las tinieblas que es un gobierno de maldad. Hay un gobierno de los hombres que es corrupto, injusto, pero el gobierno de Dios es incorruptible. El reino de Dios es poderoso, es grande, es excelso. El reino de Dios no tiene barreras. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabes por qué le menciono esto? Porque Samuel le dijo a Dios, es que el pueblo quiere un rey. Y Dios le dijo, tranquilo, no te han desechado a ti, me desecharon a mí para que yo no reine sobre ellos. Dios le dio rey porque ellos quisieron rey. Pero el plan de Dios era que Dios siempre ha querido gobernar nuestras vidas, reinar en nosotros. ¿Y sabes cuándo tu vida va a ser restaurada? Cuando le entregues a Dios tu voluntad, se la rindas y le entregues el gobierno de tu vida a Dios, para que Él gobierne, Él guíe, Él señoree en tu vida, en tu mente, en tu corazón, para que Él te direccione, para que Él te guíe a hacer las cosas. Entonces es allí cuando tú vives bajo el gobierno de Dios que va a haber una restauración en tu vida. ¿Alguien dice amén? Ahora, quiero decirte algo, la restauración viene cuando eres lleno del poder. Y la Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Yo estaba leyendo algo y algo que golpeó mi espíritu es que dice Hechos 2 que cuando llegó el día del Pentecostés, había muchas personas, había muchos varones piadosos que se habían reunido a una fiesta en Jerusalén y habían 120 en números aproximadamente en el aposento alto. Y llegó el día del Pentecostés y dice la Biblia que se escuchó como un viento, un estruendo de un viento recio que sopló y que llenó toda la casa donde estaban. Y fueron repartidas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Comenzaron a hablar según cada uno el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice la Biblia que en aquel momento se acercaron muchas personas igual y empezaron a decir, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos? ¿Qué es lo que están tratando de decir? Y también habían otras personas que comenzaron a burlarse y a decir, esos están ebrios, llenos de mostos, tomaron vinos, están embriagados, están borrachos. Quiero que entiendas algo. Ese día habían tres tipos de personas. Dígalo conmigo, los espectadores. Dígalo conmigo, los espectadores. Los que estaban mirando qué pasaba. Estaba otro grupo de personas que eran los burladores. Diga conmigo, burladores. Los que fueron a burlarse de lo que estaba pasando y estaban blasfemando en contra de lo que el Espíritu estaba haciendo.
Pero habían 120 que eran los que estaban esperando, creyendo y que se estaban gozando con la presencia del Espíritu Santo, que estaban siendo llenos y revestidos del poder y de la unción del Espíritu Santo. Así que te voy a decir algo, este es el tiempo donde yo no sé si tú veniste a este congreso solo a mirar, o veniste a ver, a burlar, a reír, a cotorrear solamente, o veniste a ser lleno del Espíritu Santo. Pero si quieres ser restaurado, para ser restaurado necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y sabes qué dice la Biblia en Hechos 19:2? Hechos 19:2 dice que Pablo le dijo a la gente de Éfeso: ustedes ya recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús. Y ellos dijeron: ni sabemos si hay Espíritu Santo. No sabemos ni hemos escuchado si existe el Espíritu Santo. Una de las cosas más tristes que existen hoy en día es que haya cristianos que no tienen al Espíritu Santo en su vida. Porque a esta gente le pasó, ya se habían bautizado, se habían recibido a Jesús, pero no tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes no se pueden ir de Jerusalén hasta que ustedes no sean llenos del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: no te vas a ir del congreso hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Vamos, dígale: no te vas a ir de Escárcega hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él empieza a restaurar tu alma, Él empieza a restaurar tu ser, Él empieza a restaurar tu vida, tus pensamientos. Entonces es allí cuando Él se apodera completamente de todo tu ser. Y yo vine a decirte que Dios te diseñó para que vivas lleno de su Espíritu Santo, para que vivas lleno de su gloria y de su presencia. ¿Alguien lo puede creer conmigo aquí? Hermano, ¿y qué pasa cuando yo soy lleno del Espíritu Santo? Todos los dones que están dentro de ti cobran vida, se activan, se empiezan a desarrollar. Hay muchos jóvenes aquí que van a profetizar, que van a hacer cosas grandes en Dios, que van a evangelizar, predicar, que van a tocar un instrumento. Pero también hay jóvenes aquí que van a ser diestros en los negocios, que van a ser diestros en lo que van a hacer, en sus profesiones. Pero ¿sabes algo? Necesitas estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque el poder del Espíritu Santo, que es una fuerza divina que viene a través de que somos llenos del Espíritu Santo, te da la habilidad para hacer cosas grandes en Dios que tú solo no puedes hacer. ¿Me está escuchando? Mire, le está hablando un joven que nunca pensó viajar tanto, predicar el evangelio, lograr cosas exitosas en negocios, tener una hermosa familia, cosas que nunca pensé. Que no, me subiría a un avión, me bajaría de uno, subiría a otro, que iría a los aeropuertos, que iría a muchos lugares. Yo ya perdí la cuenta, no sé si ya rebasé 500 aviones. Mire, le está hablando a alguien que vive en un pueblo donde solamente hay como 2,000 habitantes, 3,000 habitantes. Y yo creo que cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre tu vida, el Espíritu Santo te restaura y te hace luz y te hace sal. Porque te voy a decir algo que Dios puso en mi espíritu esta mañana. No todos somos pastores, no todos somos profetas, pero todos somos sal y todos somos luz. Así que choca la mano de tu hermano que está a tu lado y dile: somos la sal y somos la luz de la tierra. Alguien que diga amén en esta mañana. ¿Usted lo cree? Mire, yo nunca imaginé cosas que Dios está haciendo conmigo. Tener todo este año y el que viene casi lleno para predicar, nunca lo imaginé. Las personas que son cercanas a mí y me conocen, ellos saben que no miento en eso que estoy diciendo. Ir a otros países, predicar el evangelio, nunca lo pensé. Pero algo que dijo el predicador anterior: lo que tú no puedes ver en ti, Dios ya lo miró. Y Dios no te habla por lo que tú estás viviendo en el presente, Dios te habla por lo que Él ve en tu futuro. Porque aunque tú te ves hoy como un joven que no tiene un futuro, yo creo que en Dios tienes un futuro muy poderoso. ¿Alguien lo puede creer? Por eso esta palabra dice: tenemos que ser libres. Dígalo conmigo: libres. Y tengo que ser restaurado. Porque cuando sea restaurado, entonces Dios va a poder usar mi vida. ¿Sabes por qué Dios llevó a 12 personas a caminar con Él siendo sus discípulos por 3 años? Porque en esos 3 años Él los discipuló, los preparó, Él los instruyó, Él los formó, Él los restauró completamente. En esos 3 años fue un proceso donde Jesús les traspasó un legado poderoso. Y Él dijo:
en Juan: es necesario que me vaya. Y ellos estaban tristes y llorando porque se iba Jesús. Ayer se los dije. Pero Jesús le dijo: es necesario que me vaya para que envíe al Consolador, para que Él esté con ustedes. Y ahora que yo me vaya, ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Ustedes harán, dile al que está a tu lado: vamos a hacer cosas más grandes. Vamos a hacer cosas grandes en Dios. Dígalo: voy a hacer cosas grandes en Jesús. ¿Y sabes por qué les digo esto? Porque se iba, dígalo conmigo, se iba el que reprendía los vientos, el que multiplicaba panes y peces. Se iba al que la tormenta le obedecía. Se iba aquel que echaba fuera a los demonios, aquel que sanaba a los enfermos. Se iba al que defendía a los discípulos, porque los discípulos no ayunaban y los criticaban. Y Jesús dijo: déjenlos, porque no pueden ayunar cuando el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo se ha quitado y van a ayunar. Los criticaban porque no se lavaban las manos, y la Biblia dice que Jesús los defendía. Ahora ya no va a estar Jesús, pero ahora le toca a los discípulos. Así que dile al que está a tu lado: ahora te toca a ti. Dile: ahora tú eres el próximo que Dios va a restaurar y que va a levantar. ¿Y sabes por qué menciono esto? Porque Jesús tenía un propósito. Yo dije algo: ¿para qué Jesús va a buscar 12 si Jesús podía hacer todo solo? Tenía poder, sabiduría, no necesitaba que alguien más lo estorbara. Pero Dios me enseñó algo. Me dijo: agarré 12 porque a esos 12 yo los iba a restaurar para levantarlos y usarlos en el tiempo venidero. ¿Y sabes por qué Dios agarra a un hombre y lo hace libre y después lo restaura? Porque lo va a usar. Diga conmigo: lo va a usar. Lo va a usar como un instrumento de bendición. Y yo no sé quién vas a ser tú el día de mañana, pero yo te aseguro que si tienes fe a esta palabra, te vas a convertir en un hombre y en una mujer de Dios en la tierra, poderoso en Dios. ¿Alguien dice amén? Mire, los hombres más usados por Dios no eran tan exitosos en la vida como pareciera. David era un simple pastor de ovejas. Moisés pastoreaba ovejas de su suegro Jetro. Eliseo araba la tierra con yuntas de bueyes, era campesino. Amós, el profeta Amós, era boyero, cuidaba bueyes, los alimentaba y recogía higos silvestres. Usted va a ver en la Biblia que todos estos hombres, Pedro era un simple pescador del vulgo, no tenía ni estudio, no tenía una carrera. Pero te digo algo: dentro de cada uno de ustedes hay un propósito para el cual Dios los trajo aquí. Y creo que Dios quiere restaurar tu vida para que entiendas que Dios te entregó un propósito grande en la vida. Y que no eres un fracaso, un error de tus padres, que no eres una casualidad del destino. No, que dentro de ti hay una meta, porque Dios, hermano, no improvisa. Dios siempre tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Y Jeremías dice que los pensamientos y que los planes de Dios para nosotros son buenos y son de bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿por qué quiero decirte esto? Porque creo que viene el día donde vas a ser enviado. A mí, con todo respeto, me invitan mucho a predicar y no puedo ir. Yo tengo un grupo de discípulos y algunos de ellos todavía están empezando, otros ya están desarrollados. Y cuando yo no puedo ir, a mí me duele, porque yo sé que no me puedo hacer en 2 pedazos. Es más, ahorita ya debería estar viajando porque tengo que estar en un congreso de jóvenes en Tabasco. Pero voy a terminar aquí y tengo que irme. Pero le voy a decir algo: yo creo que tú serás el próximo, porque la Biblia dice que la tierra gime por hombres. La tierra necesita de hombres y mujeres de Dios. La tierra necesita de mujeres y hombres ungidos por Dios. Y yo creo aquí está la generación que va a ser usada para sacudir a México y a las naciones con un gran y último avivamiento que viene sobre todo el mundo entero. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te señaló a ti. Y yo siempre se lo he dicho a los que están: yo sé que no lo puedo hacer todo solo. Entonces Jesús sabía que el trabajo era mucho y Él dijo: rogad al Señor de la mies para que envíe más obreros. ¿Sabes? La última indicación de Jesús antes de ir a predicar a los discípulos, dijo: espérense, ya los preparé, ya están restaurados, solo sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, vayan y sean testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser enviados tiene que ver con el cumplimiento de una promesa sobre cada uno de nosotros. Ser enviados tiene que ver con una asignación divina.
ser enviados tiene que ver con una comisión del Padre. Y no solo eso, mire, mi madre es pastora también. Y mi madre a mí siempre me inculcó un principio desde que era un niño. Yo tengo un hermano mayor que es mi pastor, donde me congrego. Tengo mi hermano menor que también predica, estudia, y somos 3 varones. Mi mamá siempre nos decía una palabra profética del Salmo 127, versículo 4. La Biblia dice: como saetas, dígalo conmigo, como saetas en manos del valiente, así son tus hijos habidos en la juventud. Y mi mamá siempre a mí me declaró la palabra de que nosotros íbamos a ser lanzados y enviados, y que íbamos a hacer cosas más grandes que las que ella hizo en Dios y que las que ella ha logrado en Dios. Y mi madre es una mujer que yo admiro y respeto todo lo que ha hecho en Dios, cosas grandes que ha virado en Dios. Pero ella siempre declaraba que sus hijos iban a hacer cosas mayores, y así ha sido. Y así ha sido. Y yo creo que es una promesa de Dios que vamos a ser enviados, porque la palabra dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Yo creo que este es el tiempo donde Dios, lo que ha hecho contigo, te va a llevar a compartirlo con los que te rodean, porque la Biblia dice que por gracia hemos recibido y por gracia tenemos que dar. ¿Alguien dice amén? Así que este es el tiempo donde vamos a ser enviados. ¿Sabes qué pasó cuando Pedro fue ungido, lleno del poder del Espíritu Santo? Pedro con 2 sermones se ganó 8,000 almas. Pedro caminaba y con su sombra de Pedro se sanaron los enfermos. ¿Está aquí conmigo? Pedro le da la mano al cojo de nacimiento en el templo de la hermosa, a la puerta del templo, y le dice: ¿sabes qué? Yo no traigo plata, yo no traigo oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que aquel cojo de nacimiento se sanó ese día. ¿Alguien me sigue? Escuche, porque se murió Dorcas Tabita y Pedro está allí, y le dicen a Pedro: ora. Y Pedro oró por la mujer. ¿Y qué cree que pasó? Pregúntame qué pasó. Que Dorcas resucitó por la oración de Pedro. Este Pedro era un Pedro que, mire, y quiero que agarre, por favor, que agarre, dile al que está a tu lado, agarra la onda. Como David, dile. ¿Sabes por qué? Porque el inicio de Pedro estaba diciéndole a Jesús que se alejara de él, porque era un pecador. En el desarrollo de Pedro le falta la fe y se está hundiendo. En el desarrollo de Pedro niega 3 veces a Jesús. En el desarrollo de Pedro vuela la oreja del criado, del siervo del sumo sacerdote llamado Malco. En el desarrollo Pedro se paró enfrente de Jesús y le dijo: no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Usted va a ver a Pedro que le faltaba fe, le faltaba carácter. Pedro no tenía firmeza en sus principios, negó conocer y estar con Jesús, conocer a Jesús. Pedro tomó malas decisiones, cometió errores. Pero te voy a decir algo: Pedro se quedó con Jesús, porque le dijo: ¿a dónde voy a ir si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna? Pedro se quedó con Jesús, aguantó el proceso, fue libre, fue restaurado y después fue enviado. Y ahora con la sombra de Pedro se sana el enfermo. Y ahora cuando Pedro ora se resucita una mujer. Y ahora cuando Pedro predica, las almas se convierten. Y ahora Pedro es un hombre de Dios usado por el poder del Espíritu Santo. Y ahora Pedro hasta escribe cartas, alabado sea Dios. Yo creo que aquí están los próximos Pedros que van a ser usados por Dios. Aquí están. ¿Cuánto lo cree? Dile al que está a tu lado: vas a ser usado por Dios. Vas a ser lanzado, vas a ser enviado por Dios. Número 1, porque ese es el plan de Dios. Id por todo el mundo y predicad. ¿Sabía que usted es internacional? Porque Dios nos dijo: id por todo el mundo. Dile al que está a tu lado: somos internacionales. Porque Él dijo en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el final. Ahora sí te voy a decir algo: no puedes anhelar las naciones si no has predicado ni a tu hermano, ni a tu vecino. Porque lo primero que Jesús le dijo a aquel gadareno que liberó: ve y dile a tu casa lo que hice contigo. Predícale primero a tu familia de que ya te liberé. Porque el gadareno ya se estaba subiendo a la barca y no lo habían invitado.
Él se estaba invitando solo y Jesús le dijo: no te voy a llevar conmigo, pero te voy a dar una asignación. Ve a tu casa y ve a contarle a tu familia cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Yo creo que de regreso a tu casa, después del congreso, vas a ir a tu familia y le vas a contar todo lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque de aquí yo creo que Dios va a enviar a una generación que va a conquistar, que va a reinar, que va a hacer cosas grandes en Dios. Porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Dígalo conmigo: Dios me hizo rey y sacerdote por medio de Cristo. Y diga conmigo: los reyes gobiernan, conquistan, los sacerdotes ministran. Y yo creo que Dios nos ha dado a nosotros la facultad y el poder y la habilidad en este tiempo, la fuerza a través del poder del Espíritu Santo y el reino de Dios, de hacer cosas grandes. Si usted lo cree, lo va a lograr. Si usted tiene fe, lo va a hacer. Lo estaban diciendo: sin fe no se puede alcanzar nada en Dios. Sin fe es imposible lograr. Pero si usted tiene fe, va a hacer cosas grandes en Dios. Así que quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Levanta tus manos ahí arriba al cielo. Gracias. Tengo una palabra de Dios para tu vida. Veo a la familia Romero y la familia Balán. Y yo no te conozco, pero el Espíritu Santo sí. Y Dios me dijo: dile a Carolina que yo tengo un propósito grande con ella y con su familia. Y el Padre, de regreso a Campeche, vas a contar lo que Dios va a hacer con tu familia. Dice Dios: yo fui el que te ayudé a terminar tus estudios en el 2024. Yo fui el Dios que tengo el control y te voy a bendecir. Yo tengo el control de tu vida y te voy a dar una familia y te voy a dar, dice el Señor, lo que has pedido. Tú sírveme, sigue danzando porque lo disfrutas hacerlo en mi presencia. Y así dice el Padre por mi boca en esta noche: Paola Carolina Romero Balán, yo tengo un propósito. Y no solo naciste para ser una ingeniera civil y administración, porque veo ese título en ti. Naciste también para adorar y servir al Padre. Y dice Dios: Jorge está en mis manos. Yo tengo un propósito contigo y con Jorge, dice el Padre. Tal vez usted no lo sepa, pero no necesito que usted me entienda. Necesito que usted le crea a Dios. ¿Está aquí conmigo? Yo creo que Dios lo conoce mejor a usted que yo. El Señor le dijo a Natanael antes de que viniera: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera y tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y sabes por qué le digo eso? Porque en Jesús había ciencia. Y la ciencia, que es un don de Dios, te lleva a ver las cosas profundas del ser humano. Dice el Padre: voy a hacer algo en Zoe, una joven de 17 años. Voy a hacer algo con ella muy grande. Tengo un propósito, ya está en mis manos. Está cruzando al 5º semestre de la prepa. Ha tenido batallas esta joven, pero es mi sierva, dice el Padre. Y tu hija está en mis manos y me va a servir. Y ella me va a adorar y ella va a estar en el altar, dice el Padre. Y lo vas a ver, Lisette. Vive Jehová en cuya presencia estoy, porque en 41 años de tu vida yo nunca te he soltado, dice Dios. Yo he estado contigo, con tu casa, y yo tengo un propósito para los tuyos, para tus 3 hijos, porque veo 3. Veo a esta joven, tu primogénita de 17 años, que nació en un mayo. Alabado sea Dios. Levante sus manos ahí, por favor, donde se está. Tengo solo 5 minutos y no sé qué puedo hacer con 5 minutos, pero Dios puede hacer muchas cosas. ¿Usted lo cree? Carolina, prepárate, porque al próximo 20 de marzo, cuando vayas a cumplir tu próximo año de edad, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y yo veo que el Padre te va a sorprender. Vienen bendiciones del cielo. Camina en fe y sírvele a Dios y da lo mejor, porque aún puedes darle más a Dios todavía. Levanta tus manos ahí arriba, a los cielos, y ora conmigo. Dile: Padre, quiero ser libre. Dile: Padre, dile conmigo: Padre, quiero ser restaurado, porque quiero ser enviado. Dile: Padre, yo quiero servirte con todo mi corazón. Quiero darte lo mejor de mí, Dios. Dile: Padre, heme aquí, haz algo con mi vida. Levanta tus manos ahí rápido, 1 minuto, por favor.
No tengo mucho tiempo, pero rápidamente ahí donde usted está, levante sus manos ahí. Dios va a hacer algo poderoso. ¿Sabes cuál es mi nombre? Antonio. ¿Y sabes qué significa Antonio? Mírame. ¿Sabes qué significa Antonio? El que vence a sus enemigos, el que es valiente. Ve en ti la valentía. Dice el padre de la familia Pech: te voy a levantar a ti para hacer la diferencia. ¿Lo crees? Levanta tus manos ahí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro por ti porque yo sé que Dios te trajo a este lugar para un propósito grande. Gracias, Jesús. Levanta sus manos y adore a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Jesús. Espíritu, aviva. Jimena, levanta tus manos ahí. Tú naciste para estar en el altar. Y estos 14 años de tu vida, el Padre ha estado contigo y te ha cuidado y te ha guardado desde el vientre. Estás en una temporada de tu vida difícil, pero mantente fiel. No te avergüences de tu fe ni de tus principios, porque yo te voy a honrar, dice Dios. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí que sufren burlas, críticas, persecuciones por causa de ser cristianos. Y yo te quiero decir algo, joven: no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. No hay nada más lindo que poner en alto a Dios, que bendecir a Dios, que hacer pública nuestra fe. Así que levanta tus manos ahí en fe y dile: Señor, no me avergonzaré de ti, no callaré tu palabra, Señor. Dile: Padre, donde quiera que vaya y esté, yo hablaré de ti, de tu amor, de tu poder, de tu presencia. Dígalo: Señor, yo predicaré el evangelio. Dile: Dios, daré testimonio de ti, Jesús. Dile: Jesús, gracias. Dile: Jesús, gracias, porque tú me escogiste, porque tú me amaste. Dile: Padre, en tus manos yo pongo mi vida. Dígaselo: Jesús, me rindo ante ti. Dígaselo: Jesús, tómame como un vaso útil en tus manos. Vamos, alguien dígaselo a Dios. Habrá alguien que le puede decir a Dios: heme aquí, Padre, usa mi vida. Heme aquí, Dios, levanta mi vida. Heme aquí. Espíritu Santo de Dios. Dios te trajo en julio al Congreso para levantar tu vida, restaurarte, para llenarte de su presencia, para romper toda limitación y debilidad que ha querido detener tu fe, tu ministerio, tu llamado. Yo te voy a decir algo: no importa de dónde vengas ni de dónde seas. Cuando Dios te ha seleccionado, Julio, para algo especial, Él te va a levantar y Él va a cumplir cada promesa contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Prepárate. Jóvenes que están aquí ese día, prepárate, joven. Prepárate para servir a Dios. Toma de la mano al joven que está a tu lado. Quiero hacer una oración por todos los que están aquí. Vamos, toma de la mano al joven que está a tu lado. Tómalo de la mano, tómalo de la mano. Vamos a hacer una oración de fe. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aquí tu reino, oh gran Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te exalta, Jesús. Mi alma te bendice, Cordero. Hoy oro por cada joven que está aquí, Dios, porque yo creo que este es el tiempo de la libertad, de un rompimiento. Este es el tiempo de la restauración, donde volveremos al origen, volveremos a tu poder, a tu presencia, volveremos a tus diseños eternos. Caminaremos bajo el gobierno de los cielos, caminaremos bajo el poder de tu Espíritu Santo, pero sobre todo estaremos coronados y llenos de tu gloria, porque ese es tu propósito para nosotros, Dios. Yo oro por esta generación, porque declaro en fe que habrán grandes profesionistas, que habrá en este lugar, Padre, grandes jóvenes que se convertirán en hombres usados por Dios, en hombres bendecidos, prosperados, victoriosos, o jóvenes que van a ser engrandecidos por el Padre en este tiempo. Así que levanta tus manos allí y dile: Señor, yo quiero ser el próximo que tú uses.
Quiero ser el próximo Dios. Lere bashara bakata rabrakayama. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Levanta tu mano ahí. Dios te trajo desde las Margaritas, Chiapas, para decirte: José, tú serás en la familia García al que yo voy a levantar para cambiar la historia de toda la familia García. Porque yo te escogí dentro de ti y de tus hermanos, a ti, dice el Padre José, porque tienes un corazón humilde, un corazón apasionado por mí. Y el favor de Dios va a caminar contigo. Así que prepárate, joven, porque veo la mano de Dios sobre tu vida. Aún no has predicado tu mejor mensaje, y aún el Padre va a bendecir la obra de tus manos. La gracia de Dios te va a bendecir. Serás próspero, bendecido. Oh, rebashara bakatara bakiama. En el nombre de Jesús. Alabado sea Jesús. Poderoso es Jesús. Oh, gran Dios. Gracias. Aplauda a Jesús, por favor. Aplauda a Jesús. Gracias, Jesús. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen que Dios es bueno? Que Dios los bendiga a todos. Que la paz de Dios sea con ustedes y aprovechen al máximo este congreso. Yo siempre le digo a los jóvenes, cuando ya se van, a veces me acompañan a mí, mi hermano me ha acompañado y ya no se quiere ir porque quiere seguir disfrutando. Y le digo, por eso te dije que desde que llegamos tenías que disfrutarlo, porque cuando ya nos vamos, pues se acabó el congreso, pero todo sigue, pero todavía queda tiempo. Así que disfruten al máximo y denle lo mejor de usted a Dios en este congreso y llévese la mejor experiencia de su vida. Así que Dios los bendiga. Gracias a los organizadores, pastores, de verdad, por la invitación, y que Dios sea con ustedes.